A veces, el amor o la curiosidad nos lleva a lugares donde jamás deberíamos estar. Esto lo aprendió mi tío de la peor manera, y también mi tía, aunque su historia nos dejó con más preguntas que respuestas. El relato de mi tío. En su juventud, mi tío era un joven modelo, obediente, trabajador y dedicado a sus estudios. Pero todo cambió el día en que conoció a una chica que parecía salida de un sueño, o quizás de una pesadilla. Todo comenzó una mañana, mientras caminaba hacia la escuela. En el camino se topó con ella. Era hermosa, con una sonrisa que lo dejó hechizado. Pronto comenzaron a pasar cada vez más tiempo juntos. Mi tío, embelesado, dejó sus responsabilidades de lado con tal de estar a su lado. Cuando quiso presentarla a mi opium a sus padres, ella siempre se negaba. «Déjame aquí», decía, señalando el monte en las afueras del pueblo. «Es tarde, y ese camino no es seguro. Prometo que la próxima vez iré contigo». Pero esa próxima vez nunca llegaba. La obsesión que lo llevó al monte cuando mi tío la conoció, todo cambió. Ella era diferente a cualquiera que hubiera conocido antes. Su mirada parecía esconder secretos antiguos y su risa, aunque suave, tenía algo hipnótico que lo atrapaba. Al principio todo parecía inocente. Encuentros breves, miradas furtivas y paseos que parecían inofensivos. Sin embargo, con el tiempo, estos encuentros se volvieron más frecuentes, más intensos. Mi tío, que antes se distinguía por su responsabilidad y dedicación, comenzó a faltar a clases, a evadir las tareas del hogar y a evitar a sus amigos. Cada momento que no pasaba con ella era un tormento, y cada instante a su lado parecía un sueño del que no quería despertar. Ella siempre mantenía cierto aire de misterio. Nunca me hablaba de su familia ni permitía que mi tío la acompañara más allá del borde del monte. Cuando él insistía en llevarla aún a su casa, ella simplemente sonreía y, con una voz melancólica, le decía: «No esta vez. Prometo que la próxima sí». Y aunque esas promesas nunca se cumplían, mi tío no podía evitar seguir cayendo más profundamente en su encanto. Había algo en ella que no podía entender, pero tampoco resistir. Era como si cada momento con ella lo envolviera en una red invisible, cada vez más apretada. Los cambios en él no pasaron desapercibidos en casa. Sus padres, que lo conocían bien, notaron su distracción, su ausencia constante y su desgano hacia las cosas que antes lo apasionaban. Al principio intentaron hablar con él con paciencia, pero la preocupación pronto se convirtió en enojo. «Tienes que dejar de verla, hijo», le dijeron una noche con el tono firme pero lleno de amor de quien intenta salvar a alguien de sí mismo. «Esa chica no te hace bien». Mi tío, aunque renuente, prometió cambiar. Les juró que dejaría de verla y se enfocaría nuevamente en sus estudios. Y durante un breve tiempo lo intentó. Pero las noches se hicieron insoportables. Cerraba los ojos y su mente lo traicionaba, trayendo imágenes de su rostro, su voz susurrando su nombre, y el aroma de las flores que ella solía trenzar en su cabello. Cada día que pasaba sin verla era un martirio. La idea de que ella podría estar esperándolo, preguntándose por qué había desaparecido, lo carcomía. Su promesa a sus padres comenzó a sentirse como un grillete que no podía soportar. Finalmente, una noche, incapaz de resistir más, decidió que debía verla una última vez. Tal vez pensó, explicarle lo que sucedía aliviaría el peso en su pecho, o tal vez solo necesitaba estar cerca de ella, aunque fuera por un momento más. Salió de casa con el corazón acelerado, cuidando de no hacer ruido para no despertar a nadie. El aire nocturno estaba cargado de humedad, y el sendero hacia el monte parecía más oscuro que de costumbre. Cada paso que daba lo acercaba más a ese lugar que ahora parecía distinto, más ominoso, pero su deseo era más fuerte que el miedo. A medida que se adentraba en el monte, la naturaleza misma parecía cambiar. Las sombras de los árboles eran más densas, los sonidos habituales de la noche se apagaron y un silencio inquietante lo envolvió. Por un momento, pensó que había cometido un error al salir. Entonces lo escuchó. Primero fue un crujido suave, como si alguien caminara a cierta distancia detrás de él. Se detuvo mirando hacia atrás, pero solo vio la oscuridad. Avanzó unos pasos más y los ruidos volvieron, esta vez más cerca. Eran pasos, claramente. Y luego risas. No era una risa fuerte, sino un susurro que flotaba en el aire, como si el viento mismo se estuviera burlando de él. «¿Hola?», preguntó con la voz entrecortada.
El silencio fue la única respuesta. Pero los ruidos no tardaron en regresar, y esta vez fueron acompañados por un movimiento sobre su cabeza. Miró hacia arriba, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Allí estaba ella, su novia. Vestía de blanco, su cabello flotando como si el viento lo moviera, aunque el aire estaba quieto. Sus movimientos eran imposibles, desplazándose entre las ramas de los árboles con una gracia antinatural, como si no pesara nada. Él quiso llamarla, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Ella giró el rostro hacia él, y lo que vio en sus ojos lo llenó de un terror que jamás había sentido. Ya no eran los ojos que recordaba, eran profundos, oscuros y brillaban con una malicia que no podía comprender. Entonces comenzó a reír. Era una risa que resonaba por todo el bosque, aguda, burlona y más fuerte con cada segundo que pasaba. Mi tío sintió como sus piernas temblaban, incapaces de moverse. Solo el recuerdo de las palabras de sus padres y su amor por ellos le dio la fuerza para reaccionar. Se dio la vuelta y corrió. Corrió con todas sus fuerzas, sin mirar atrás, mientras la risa lo perseguía, mezclándose con el crujido de las ramas y los pasos que ya no sabía si eran suyos o de algo que lo seguía. Cuando finalmente llegó a casa, jadeante y con el rostro lleno de arañazos, cerró la puerta con fuerza y cayó al suelo. Sus padres, alarmados por el ruido, lo encontraron allí, temblando, y entre sollozos confesó todo. Jamás volvió a verla ni a acercarse al monte. Pero esa noche cambió algo en él para siempre. Aunque intentó seguir adelante, las risas seguían visitándolo en sueños, recordándole que algunos amores no solo son peligrosos, sino también imposibles de olvidar. El relato de mi tía. Mi tía, en cambio, no buscaba lo sobrenatural, pero lo sobrenatural parecía decidido a encontrarla. Hace décadas, cuando las noches eran más oscuras y el alumbrado eléctrico no existía, mi tía comenzó a experimentar eventos que jamás pudo explicar. En las noches, después de acostarse, escuchaba el galope de caballos y el crujir de ruedas de carretas afuera de su casa. Lo extraño era que ni ella ni sus vecinos poseían caballos o carretas. Una noche, intrigada, se levantó y se asomó por la ventana. A lo lejos, sobre una milpa, vio una luz en forma de estrella que descendía lentamente del cielo y quedaba fija en un mismo punto. La luz desapareció al poco tiempo, pero los ruidos continuaron. La figura del hombre de negro. Era una noche como cualquier otra, aunque la inquietud no abandonaba a mi tía. Los ruidos de caballos y carretas seguían atormentándola noche tras noche, y aunque intentaba ignorarlos, algo dentro de ella le decía que no eran simples sonidos. Esa noche en particular, después de apagar la lámpara y acostarse, sintió una presencia extraña, como si alguien la estuviera observando desde las sombras de su habitación. El aire parecía más frío de lo habitual, y un leve crujido en el suelo la obligó a abrir los ojos. Allí, en la penumbra, estaba él. Un hombre alto, imponente, vestido con una gabardina negra y un sombrero que ocultaba parte de su rostro. No emitía sonido alguno, pero su presencia llenaba toda la habitación con una energía pesada y sofocante. Mi tía quiso gritar, pero algo en su mirada la paralizó. Los ojos del hombre eran oscuros y profundos, como si fueran pozos sin fondo que podían absorberla. Lentamente, él se acercó, y sin mediar palabra, la levantó con una facilidad inhumana, como si no pesara nada. El contacto no fue brusco ni agresivo, pero la sensación de ser cargada por aquel ser era aterradora. Mi tía intentó resistirse, pero su cuerpo no le respondía, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. El hombre la llevó hasta el corredor exterior, donde la noche parecía más oscura que nunca. Una vez allí, la giró suavemente para que mirara hacia la milpa. Con un movimiento lento y deliberado, señaló el punto exacto donde noche tras noche aparecía aquella misteriosa luz. Mi tía, aún aterrorizada, trató de entender lo que sucedía, pero antes de que pudiera hacer o decir algo, el hombre desapareció. No caminó, no corrió, simplemente se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. La sensación de vacío que dejó tras de sí fue abrumadora. Mi tía se quedó paralizada por un momento, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Finalmente, el miedo la empujó a regresar al interior de la casa. Cerró todas las puertas y ventanas, pero no pudo evitar mirar de reojo hacia el corredor, temiendo que el hombre pudiera volver. A pesar de su terror, los eventos no cesaron.
Cada noche los ruidos de caballos y carretas continuaban resonando en el exterior, interrumpiendo cualquier intento de descanso. Pero lo más perturbador llegó en sus sueños. Allí, con una claridad inquietante, veía cómo la luz en la milpa revelaba algo más: la entrada a una cueva. Era un lugar oscuro y profundo que parecía invitarla, como si algo dentro de él la estuviera llamando. El mensaje era claro, pero también inquietante. Sentía que debía hacer algo, que había un propósito detrás de todo, pero el miedo la detenía. Por días, incluso semanas, guardó silencio, temiendo que contar lo sucedido la hiciera parecer loca o que al verbalizarlo, los eventos pudieran empeorar. Sin embargo, la angustia creció tanto que una noche decidió compartir lo ocurrido con sus hijos. Reunidos en la sala, mi tía les narró cada detalle: el hombre de negro, la luz en la milpa, los sueños y la sensación de que algo estaba esperando ser descubierto. Sus hijos, aunque escépticos al principio, no pudieron ignorar la sinceridad en su voz ni el miedo en sus ojos. Decidieron que debían investigar. Esa misma noche, armados con linternas y valor, caminaron juntos hacia la milpa. La luz que mi tía describía estaba allí, suspendida en el aire, brillando de una manera antinatural. Parecía guiarlos hacia un punto específico, pero con cada paso que daban, el ambiente se volvía más denso, más opresivo. Entonces, los perros del pueblo comenzaron a aullar. Sus ladridos eran ensordecedores y su comportamiento extraño. Algunos se acercaban corriendo hacia ellos, como si quisieran atacarlos, pero justo antes de alcanzarlos, retrocedían con el pelaje completamente erizado. Era como si algo invisible estuviera entre ellos y el grupo, algo que los animales podían ver, pero los humanos no. El miedo se apoderó de todos. Los hijos de mi tía intentaron avanzar un poco más, pero la intensidad de los aullidos y la sensación de estar siendo observados los hicieron retroceder. Finalmente, decidieron que era demasiado peligroso y regresaron a casa. Esa noche mi tía comprendió que las señales eran claras, pero también lo era el peligro. Algo quería ser encontrado, pero ese algo no estaba destinado a ella ni a su familia. Decidió no volver a acercarse a la milpa ni hablar más del tema. Con el tiempo, los ruidos de los caballos y las carretas cesaron, y los sueños sobre la cueva desaparecieron. La luz en la milpa dejó de aparecer, como si al ignorarla, aquello que la provocaba hubiera perdido interés. Años después, cuando el pueblo creció y el terreno donde estaba la milpa fue vendido, se supo que al cavar para construir encontraron algo increíble. Barriles llenos de monedas de oro, los famosos centenarios. Mi tía nunca lo dijo abiertamente, pero todos en la familia sabíamos que ella siempre sospechó que ese tesoro estaba conectado con las visiones y eventos que vivió. Sin embargo, también estaba segura de que encontrarlo habría traído consigo consecuencias más terribles de lo que cualquiera podía imaginar. El tesoro enterrado. Con el paso de los años, el terreno donde alguna vez estuvo la milpa cambió de manos. La expansión del pueblo trajo consigo nuevas construcciones, y lo que antes era un campo tranquilo y lleno de misterio, se convirtió en el lugar de excavaciones para levantar casas modernas. Fue durante una de esas obras cuando los trabajadores encontraron algo que dejó a todos atónitos: barriles de madera enterrados en el suelo. Al principio pensaron que sería algún tipo de desecho antiguo, pero al abrirlos, sus rostros reflejaron incredulidad. Dentro de los barriles había centenarios, monedas de oro puro, resplandecientes incluso después de décadas, o quizás siglos, bajo la tierra. La noticia corrió como pólvora por el pueblo. Todos querían ver el hallazgo, tocar esas monedas que parecían cargadas de historia y fortuna. Los rumores no tardaron en surgir: que eran un tesoro escondido por bandidos en tiempos antiguos, o que pertenecían a una familia rica que nunca regresó a reclamarlo. Algunos incluso hablaron de maldiciones que protegían aquel oro, relatos alimentados por las historias de luces y ruidos que rodeaban el terreno. Cuando mi tía supo del descubrimiento, no pudo evitar sentir un escalofrío. Por un lado, era un alivio confirmar que no había estado loca, que las luces, los sueños y las señales tenían un propósito. Pero por otro lado, no podía evitar preguntarse qué habría sucedido si ella misma hubiera seguido aquel camino años atrás. En el fondo, sabía que su decisión de no buscar el origen de las señales había sido la correcta. Había algo inquietante en la forma en que todo había ocurrido, algo que iba más allá de la simple casualidad. ¿Qué precio habría tenido encontrar aquel tesoro? ¿Qué fuerzas invisibles habrían estado observándola, esperando que ella cruzara esa línea?
A veces, en las noches tranquilas, mientras miraba el cielo desde el corredor de su casa, mi tía reflexionaba sobre lo ocurrido. Sentía que el oro nunca estuvo destinado a ella, que quizás las mismas fuerzas que lo protegían la alejaron para evitar que sufriera las consecuencias de su descubrimiento. El pueblo continuó creciendo, y con el tiempo, el hallazgo del tesoro quedó como una anécdota más, un relato que los ancianos contaban a las nuevas generaciones. Pero para nuestra familia siempre será un recordatorio de que hay misterios que no deben desentrañarse, y que a veces el valor más grande está en escuchar al instinto y saber cuándo detenerse. Incluso ahora, años después, cuando alguien menciona aquellas monedas o el terreno donde se encontraron, un silencio reverente envuelve a quienes conocen la historia. Porque aunque el tesoro salió a la luz, el enigma que lo rodeaba nunca dejó de ser un recordatorio de que hay secretos en este mundo que prefieren permanecer enterrados. Y a veces, tal vez sea mejor que así sea. Ambos relatos nos enseñaron algo. No todo lo que brilla merece ser perseguido, y no todas las risas son motivo de alegría.